El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República presenta La Semana en la Casa de Nariño. Presidente Uribe acató y respetó sentencia de la Corte Constitucional al declarar inexequible referendo de reelección presidencial. Reforma a la salud será tramitada en el Congreso de la República. Presidente denunció mercado negro de empresas que tratan sobornar médicos. Llamado a los ciudadanos para que denuncien los actos de corrupción en el sistema de salud. 500.000 dosis de la vacuna contra la influenza H1N1 llegaron al país. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Semana en la Casa de Nariño. Un resumen de las principales noticias del Gobierno Nacional. El Estado de Derecho exige que todos los ciudadanos nos sometamos a la ley, pero especialmente el gobernante, afirmó el presidente Álvaro Uribe Vélez luego de conocer la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que convocaba a un referendo de reelección presidencial. Acato y respeto la sentencia de la Honorable Corte Constitucional mediante la cual declara inexequible la ley que convocaba a un referendo de reelección presidencial. El Estado de Derecho es una gran conquista de la humanidad. Es una conquista que ha exigido esfuerzos milenarios. El Estado de Derecho exige que todos los ciudadanos nos sometamos a la ley, pero especialmente el gobernante. Así lo aseguró el presidente Álvaro Uribe en Barranquilla, donde agregó que el gobernante debe dar ejemplo al observar la ley. Que debe ser una ley externa a él, una ley que no coincida necesariamente con su pensamiento, que no puede coincidir nunca con sus caprichos, la ley que los juristas llaman la ley heterónoma. Para el jefe de Estado existen otros elementos bien importantes del Estado de Derecho, como lo son la estructuración del Estado en ramas independientes del poder público y que haya órganos de control. Y diría yo que el elemento sobresaliente es el nivel de libertad para que la ciudadanía participe. En el Estado contemporáneo de Derecho, el nivel de participación de la ciudadanía es un elemento sobresaliente, característica fundamental. Ese nivel de participación de la ciudadanía es lo que he invitado a los colombianos que practiquemos, a lo que me he referido con el nombre de Estado de opinión. El presidente ratificó que el Estado de opinión es una expresión del Estado de Derecho y no una oposición del mismo, ratificando que el Estado de opinión, como elemento del Estado de Derecho, tiene que respetar la ley y tiene que respetar la Constitución. La reforma a la salud será tramitada en el Congreso de la República con mensaje de urgencia e insistencia, anunció el presidente Álvaro Uribe durante un conversatorio con estudiantes de la Universidad Javeriana en Bogotá. Con mensaje de urgencia e insistencia, el Gobierno Nacional tramitará la reforma a la salud en el Congreso de la República. El presidente Uribe dio instrucciones precisas al ministro de la Protección Social. Yo creo, ministro Diego, que debemos acordar con los congresistas ya a ver cómo entre marzo y junio, con mensaje de urgencia y de insistencia, se tramita eso. En un conversatorio con estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, el presidente explicó las razones, en lo jurídico y en lo político, de la declaratoria de emergencia social. En lo jurídico, ¿por qué decretos de emergencia y no ley? Era octubre. Empezábamos a anticipar el hecho sobreviniente. Pero yo confieso, no teníamos ideado cómo evitarlo. Yo ese día lancé en Manizales, por ejemplo, que se cambiara la base de liquidación del impuesto a la cerveza. Después lo estudiaron los ministerios y llegaron a la conclusión que era inútil, que estábamos equivocados en la cuantificación de Manizales. El jefe de Estado también explicó el papel del Congreso de la República en esta reforma. ¿Se evita la participación del Congreso? No.
El Congreso siempre revisa la emergencia. Lo normativo lo puede cambiar en cualquier momento y lo fiscal dentro del año siguiente. Mientras la reforma hace curso en el Congreso, el presidente Uribe indicó que habrá que evitar que los trabajadores retiren las cesantías para la salud. El presidente Álvaro Uribe Vélez denunció en Medellín la existencia de un mercado negro de empresas que tratan de sobornar a los médicos para que receten determinados equipos. Durante un conversatorio sobre emergencia social en salud que se cumplió el jueves en la Clínica León 13 de Medellín, el mandatario reveló que la situación fue puesta en conocimiento suyo por un grupo de médicos de la capital antioqueña. Y esa razón me la dieron médicos de Medellín. Dijo, presidente, póngale talanquera a esto. Inclusive hay empresas que han tratado de sobornar, que le han propuesto a algunos médicos sobornos. Médico, le damos una comisión si recete esta máquina. Por eso se pone, por solicitud de muchos médicos, el tema del costo-beneficio. El jefe de Estado explicó que por esa razón fue incluida la figura de costo-beneficio en la reforma a la salud y confió en que la medida evitará que ocurran tales abusos. Un llamado a todos los ciudadanos para que denuncien los actos de corrupción que se presenten en el sistema de salud y las EPS del país, hizo el presidente de la República desde la ciudad de Cali. Y mientras más participe la ciudadanía, más difícil es la corrupción. Por eso les pedimos que utilicen estas llamadas, que llamen desde fuera de Bogotá al call center de la superintendencia 018-513-700, estando en Bogotá al 483-7000, y que las gobernaciones, las alcaldías de las ciudades como Cali, las EPS, los hospitales, individual, asociativamente, nos ayuden con esos servicios de llamadas y que ojalá los podamos integrar a todos. A su turno, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, manifestó que con los decretos expedidos al amparo de la emergencia social se mejoran las medidas en la lucha contra la corrupción en el sector de la salud. Hoy, después de haber expedido estos decretos de emergencia y gracias a unos recursos generados en estos decretos, ya se hicieron unos convenios especiales con la Fiscalía, con la Contraloría y con la Procuraduría para poder enfrentar el tema de corrupción. Yo creo que ahí vamos a avanzar. Y hay una cantidad de medidas adicionales de sistematización y de administración que nos van a ayudar. Finalmente, el ministro Palacio indicó que 35 millones de pesos ha ahorrado el país en la compra de medicamentos en las últimas 3 semanas con la creación del régimen de control de precios y de los márgenes de comercialización en el sector. El presidente Uribe lideró en Barranquilla un conversatorio sobre las normas de la emergencia social con la asistencia de más de 500 trabajadores y representantes del sector de la salud. Durante este encuentro, el presidente Uribe destacó el crecimiento de los colombianos asegurados en los regímenes subsidiado y contributivo de salud desde 2002 a la fecha, ya que pasaron de 23 millones a 41 millones de beneficiarios. Nuestra patria tenía 10.700.000 en el régimen subsidiado. Hoy hay 23 millones. Tenía 13 millones de beneficiarios en el contributivo. Hoy hay 18 millones. Teníamos 23 millones asegurados en total. Hoy hay 41 millones. País que ha crecido rápidamente el aseguramiento. De acuerdo con el jefe de Estado, junto con este crecimiento, el sector de la salud ha logrado reformas que también han permitido mejorar la calidad en la prestación de los servicios en el área de la seguridad social. Destacó reformas como la de Cajanal, la del Seguro Social y Caprecom. Con el Departamento del Atlántico, el trabajo de reestructuración hospitalaria ha sido bien importante. La Nación aportó 45.000 millones, el Departamento 23.500 a esa reestructuración. Y da mucho gusto escuchar los buenos resultados de estos hospitales y de otros que no hicieron parte del apoyo de la Nación. El mandatario también recordó que durante su gobierno no se ha cerrado ningún hospital público y por el contrario se han ayudado a reestructurar más de 220. Con el objetivo de aclarar inquietudes sobre las normas contenidas en la emergencia social, el presidente Álvaro Uribe participó en varios programas regionales de televisión. En Medellín estuvo en Teleantioquia en el programa Etcétera. En Cali, el canal regional Telepacífico lo entrevistó en el especial El Presidente Responde sobre la emergencia social. Y en Telecaribe explicó los principales puntos de la reforma al sector de la salud.
Algunas de las medidas incluidas en la emergencia social hacen referencia a la necesidad de fortalecer los programas de promoción y prevención. Este planteamiento no solo busca preservar la salud de las personas, sino también ayudar a la sostenibilidad del sistema. Es difícil que un sistema de salud sea sostenible si su funcionamiento se basa únicamente en el aspecto asistencial. En muchos casos, el tratamiento de enfermedades resulta más costoso que la implementación de programas de promoción y prevención que ayudarían a reducir los riesgos preservando la salud de los pacientes. Por promoción y prevención entendemos toda la serie de actividades de protección específica, detección temprana y asumir unos estilos de vida saludable que van a evitar que las personas lleguen a enfermar o morir. La consulta a tiempo si hay antecedentes familiares de enfermedades o si la persona sospecha que puede padecer alguna patología es fundamental para detectar oportunamente el problema. Es una oportunidad para que el país piense realmente en cómo pasar de un paradigma curativo, asistencial, hacia un paradigma realmente de promoción y prevención en salud, sin olvidar la atención de las acciones de segundo y tercer nivel cuando las personas realmente están enfermas. Los programas de promoción y prevención se desarrollan de acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos de usuarios, como adultos mayores, niños, adolescentes y madres gestantes, entre otros. Estos programas no solo implican buenos hábitos saludables, también se refieren a ambientes y entornos de bienestar que ayuden a mantener sanas a las personas. 500.000 dosis de la vacuna contra la influenza H1N1 llegaron al país. Durante las próximas 2 semanas se esperan cerca de 1.500.000 nuevas dosis con las que se busca mitigar el impacto del virus. Casi 2 millones de dosis de vacunas contra el virus AH1N1 fueron adquiridas por Colombia a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud por un valor de 30.000 millones de pesos. Son vacunas de excelente procedencia, que obedece a la más alta tecnología, a las mejores casas farmacéuticas y a unos precios que uno no conseguiría en el mercado internacional. Los grupos prioritarios para la vacunación serán mujeres embarazadas en segundo y tercer trimestre de gestación, personas con enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos, pacientes con deficiencias inmunológicas, fuerzas militares y personal de salud. Es obvio que no hay vacuna para todo el mundo, en ese sentido, pero también la decisión de cuánta vacuna comprar es basada también en la evidencia, que lo que son los grupos a más riesgo, entonces tiene que también ponerse en este contexto y ningún país de hecho puede tener la vacuna para vacunar a todo el mundo en este sentido. La campaña de vacunación se iniciará en la segunda semana de marzo en las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, complementada por una jornada nacional de vacunación que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. La vacunación nos va a ayudar a mitigar, es decir, a disminuir un poquito la pandemia. Si nosotros hubiéramos tenido una vacuna antes, hubiéramos podido de pronto contenerla, evitarla. Pero como era un virus nuevo, lo supimos 8 meses después, etcétera, etcétera, entonces no podemos contenerla, sino simplemente hacer una mitigación. Los niños entre 6 meses y 9 años incluidos en los grupos de riesgo recibirán 2 dosis de la vacuna con intervalo de 1 mes. Para el resto de personas, una sola dosis será suficiente. Los decretos de la emergencia social no pretenden eliminar la acción de tutela, pero sí busca que los usuarios accedan a servicios sin necesidad de acudir a este recurso. La emergencia social busca hacer más eficiente el sistema de salud de tal forma que garantice la prestación de los servicios a toda la población. Hay varios mecanismos que se prevén dentro de la emergencia para poder lograr este objetivo. Uno de ellos es la universalización. ¿Eso qué quiere decir? Buscar que todas las personas en el país puedan acceder a los servicios de salud a través del aseguramiento. Por otro lado, otra de las acciones importantes para poder lograr este goce efectivo del derecho a la salud es la unificación de los planes de beneficios. El adecuado uso de los servicios de salud hará que la ciudadanía tenga que recurrir menos a la acción de tutela. En el caso de Barranquilla, a través de la unificación de los planes de Barranquilla, lo que se logra es que se pueda, que en este tiempo que llevamos de piloto, que son ya más de 20 días, ¿cierto? Estas 554.000 personas que acceden al régimen subsidiado en Barranquilla hayan disminuido las tutelas en Barranquilla en más del 80%. Eso quiere decir que las personas no han tenido que recurrir al mecanismo de tutela, sino como tal
el sistema de salud le está garantizando el acceso a los servicios de salud de la población. Con las medidas tomadas en el marco de la emergencia, más colombianos tendrán acceso a mejores servicios de salud. Durante la cumbre del Grupo de Río en Cancún, México, el presidente Álvaro Uribe tuvo una reunión bilateral con su homólogo de Ecuador, Rafael Correa. En el encuentro, ambos presidentes instruyeron que la Comisión de Asuntos Sensibles, definida de común acuerdo en la hoja de ruta para el restablecimiento pleno de las relaciones entre los dos países, se reúna en el más breve plazo para avanzar en la superación de los temas pendientes. En el marco de la cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en Cancún, México, se reunieron el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acompañados de los ministros de Relaciones Exteriores y el ministro de Seguridad del Ecuador, para tratar aspectos de la agenda bilateral. En la citada reunión, los presidentes instruyeron que la Comisión de Asuntos Sensibles, definida de común acuerdo en la hoja de ruta, se reúna en el más breve plazo para avanzar en la superación de los temas pendientes. Los presidentes, gracias mi hermano, gracias, reiteraron la voluntad de avanzar en los mecanismos que permitan normalizar las relaciones, sabiendo que hay una hoja de ruta establecida por la voluntad de los dos presidentes y acordada entre los dos cancilleres, que implica que haya una comisión de asuntos sensibles donde se tratan los temas de interés y las preocupaciones de lado y lado. Se acordó convocar lo antes posible esta comisión, que además cuenta con el apoyo del Centro Carter y de la OEA, para precisamente tramitar estos temas sensibles. Eso permite que haya un mecanismo idóneo para tratar estos temas y podamos seguir avanzando en normalizar las relaciones cuando bien lo tengan los presidentes. El jefe de Estado colombiano también cumplió una intensa agenda de reuniones bilaterales durante el segundo día de la Cumbre de Río en Cancún, donde se reunió con 5 jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y de revisar los avances en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y delincuencia común. El primer encuentro fue con el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, con quien acordó continuar con la ayuda de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El jefe de Estado colombiano recibió al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en un encuentro que tuvo como propósito fortalecer las relaciones entre los dos países y de revisar las acciones en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Uribe también tuvo una reunión con el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, quien le reiteró al jefe de Estado colombiano su interés por conocer la experiencia de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia común, con el fin de adoptarla en su país. Asimismo, el presidente Uribe se reunió con el primer ministro de Barbados, David Thompson, y con el de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, con quienes definió una agenda especial para estrechar lazos comerciales entre Colombia y estos países del Caribe. Por otra parte, el jefe de Estado colombiano anunció en la cumbre del Grupo de Río que los funcionarios del gobierno colombiano no pueden realizar declaraciones sobre Venezuela sin consultarle previamente. Además, el gobierno de Colombia aceptó el acuerdo que ha propuesto el Grupo de Río, presidido por el presidente de México, Felipe Calderón, en lo que atañe a Colombia y Venezuela. Me veo obligado desde México a pedir a los compañeros de gobierno, en este caso al apreciado ministro de Defensa, el doctor Gabriel Silva, que no puede haber declaraciones sobre Venezuela y menos sin consultas. Colombia acepta ese acuerdo que tiene 2 puntos. Primero, que los países, los gobiernos, cesarán las intervenciones públicas que hagan daño. Lo aceptamos en los términos en que lo diga la declaración del Grupo de Río, del presidente de México. Y segundo, que se buscará un grupo de países, de personalidades, de instituciones de confianza de Venezuela y de Colombia que ayuden a superar estas diferencias. Vamos a un breve corte y ya regresamos con más noticias en la semana en la Casa de Nariño. ¿Sabía usted que el SENA, a través de su página de internet, ofrece el servicio público gratuito de búsqueda de empleo, por medio del cual usted podrá encontrar oportunidades de trabajo, cursos y convocatorias sin necesidad de intermediarios? Para mayor información, ingrese a la página web www.sena.edu.co.
Es el tiempo de las víctimas. Por eso, la reparación judicial y la reparación por vía administrativa que se adelantan en Colombia para responder a las víctimas de los grupos armados ilegales buscan garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Si usted es una víctima, no está solo y debe acceder a una reparación integral, porque es su derecho. Exíjalo. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. La minería es un trabajo extremo y proteger la vida depende de la seguridad. El buen minero se previene usando los elementos de protección personal, los implementos de seguridad. Minería colombiana, desarrollo responsable, respeto por la vida. Ministerio de Minas y Energía. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. Cuando grande, yo quiero ser arquero. Yo quiero ser corredor de carros de Fórmula 1. Yo quiero ser pintora. Yo quiero salir de aquí. La oscuridad consume el brillo de nuestros niños. No más trabajo infantil en las minas. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. Dólar, tasa representativa del mercado 1.941 pesos con 98 centavos. Petróleo WTI de referencia para Colombia, $80 el barril. Por un euro se paga $1 con 35 centavos. El café se cotiza en los mercados internacionales en $2 con 5 centavos la libra. La tasa de TF 3.96% efectivo anual. VR 186 pesos con 86 centavos. El presidente Álvaro Uribe destacó el incremento en 13.000 habitaciones para el turismo en Colombia y recalcó que el país cuenta con grandes posibilidades para crecer en atracción de inversionistas y visitantes. El jefe de Estado destacó que la meta fijada por el gobierno para el año 2011 será de 16.000 nuevas habitaciones para los turistas. Así lo dijo durante la instalación de la vitrina turística de ANATO en Bogotá. Yo diría que nosotros tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo en la atracción de turistas. El país en estos años ha emprendido, un país que tenía 80.000 habitaciones turísticas, está agregando otras 17.000. De esas ya se están completando 13.000. Agregó que dichas inversiones han sido posibles por las facilidades tributarias con las que cuentan los empresarios en este momento y que están orientadas para darle un mejor tratamiento a quienes invierten en Colombia. Esa legislación tributaria que se ha orientado para no darle el mismo tratamiento a quien invierte que a quien no invierte. Esa legislación tributaria para premiar la inversión, los estímulos al turismo. Y finalmente eso es lo que genera empleo. Y empleo de buena calidad. Por otro lado, el mandatario resaltó el aumento de inversiones que actualmente llegan a Bogotá, no solo para conocer la capital del país, sino para hacer turismo ejecutivo y de negocios. Esta ciudad de Bogotá es una ciudad de infinita comprensión a esos acentos regionales, la manera como los ha recibido. Bogotá, yo diría que es la ciudad cosmopolita frente a la patria, por supuesto, además, frente a toda la comunidad internacional. Puntualizó que para el desarrollo del sector es necesario trabajar de la mano por la seguridad, la promoción de inversiones y la política social. Indicó que sin la seguridad no se puede generar turismo, ni doméstico ni internacional. El Fondo Nacional de Ahorro se consolidó como la primera entidad hipotecaria en Colombia, afirmó el presidente de la entidad, Hernando Carvalho, al destacar el incremento en las aprobaciones de créditos a los ahorradores de cesantías. En el 2009, el Fondo Nacional del Ahorro ha aprobado más de 60.000 créditos por 1.6 billones de pesos y en solo lo que va corrido de 2010 ha logrado aprobar 18.000 préstamos más por 488.000 millones de pesos, a igual número de familias que hoy pueden acceder a una vivienda propia. Este logro de haber aprobado este número de créditos
realmente ubican al fondo como la primera entidad hipotecaria en Colombia por aprobación en número de créditos hipotecarios y por valor también. Realmente es una cifra extraordinaria. También destacó el crecimiento en cesantías. La entidad tenía en 2002 un total de 291.000 afiliados por cesantías. Hoy, en el 2010, ya hay 782.000 personas. Hemos tenido un crecimiento en cesantías solamente desde que comienza la administración a la fecha de un 168%. Tenemos una participación que es impresionante, una empresa que tiene una participación en el mercado superior al 10%, se considera realmente muy importante. Nosotros tenemos una participación ya cercana al 30% de todo el mercado de cesantías y esto nos ubica en el primer lugar. Nos ubica en el primer lugar como fondo administrador de cesantías. El presidente de la entidad también destacó los resultados del programa de ahorro voluntario. De los trabajadores independientes, de aquellos que más necesidades tienen de crédito y de vivienda, hemos aprobado 16.351 créditos por valor de 424.000 millones de pesos. Finalmente anunció la apertura desde el 1 de marzo de 2 nuevos puntos de atención, uno en Bogotá y otro en Mitú, Vaupés. Después de finalizar el procedimiento de participación ciudadana, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico aprobó las medidas para desincentivar el uso excesivo de agua. Por cada gota de agua que desperdiciamos en nuestras casas, estamos contribuyendo a la disminución al acceso a este recurso que corresponde al 1% de todo el agua del planeta, y este es un lujo que no nos podemos dar. La escasez de este vital líquido obliga a reiterar nuevamente el llamado a la moderación de consumo por parte de la población no solo en Colombia, sino a nivel mundial, ya que sin nuestra debida colaboración, los esfuerzos técnicos que llevan a cabo algunas organizaciones resultarían insuficientes. Lo que queremos es incentivar el ahorro de agua. Entre menos agua consumamos, más agua hay para los demás, no solamente para los demás de mi municipio, sino inclusive para los demás que toman agua de la misma fuente de agua que yo estoy tomando agua. Y también no solamente más agua para las demás personas, sino para la naturaleza misma. Así que preste mucha atención a la medida que consiste en definir un nivel de consumo excesivo para los diferentes pisos térmicos, el frío, templado o cálido, a partir del cual los suscriptores residenciales que lo superen deberán asumir un valor adicional al cobro del servicio, buscando precisamente desincentivar los altos consumos de agua. Para las ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el nivel de consumo excesivo por suscriptor se estableció hasta los 28 metros cúbicos mensuales. En las ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el nivel de consumo excesivo por suscriptor se estableció hasta los 34 metros cúbicos mensuales. Y finalmente, para las ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, el nivel de consumo excesivo por suscriptor se estableció hasta los 35 metros cúbicos de consumo mensual. Esto aplica para los usuarios residenciales solamente. Están exentos los inquilinatos, están exentos los inmuebles donde se prestan servicios sociales, y otro tipo de servicios de la comunidad. Y en cuanto a los multiusuarios, la norma rige también o cubre también a los multiusuarios. Y recuerde que estas disposiciones solo estarán vigentes durante los periodos en que el IDEAM certifique niveles bajos de precipitación por efectos de fenómenos ambientales. Una vez terminen estas situaciones climáticas especiales, según certificación de esta entidad, los valores a facturar por las empresas prestadoras de servicios por concepto de consumo mensual de agua volverán a lo establecido en situaciones de normalidad. Uno de los compromisos del gobierno nacional para este cuatrenio fue garantizar la educación a 400.000 niños y niñas menores de 5 años. Gracias a la política educativa para la primera infancia, liderada por el Ministerio de Educación, el cumplimiento de la meta en este programa es ya una realidad. Otro hecho cumplido del gobierno nacional. Toca hacer así. Y van bajando y van por un ladito
Una educación de calidad debe empezar desde la gestación. Los primeros 5 años son para toda la vida. En Colombia, hoy 400.000 niños y niñas menores de 5 años tienen garantizada una atención integral en cuidado, nutrición, protección y educación inicial gracias a la política educativa para la primera infancia implementada por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Revolución Educativa. Esta política surge a partir de los desafíos identificados por los miles de colombianos que participaron en el Plan Decenal de Educación. Como resultado de este proceso, el Ministerio puso en marcha una estrategia que comprende la atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años por medio de 3 modalidades. El entorno familiar, que fortalece el rol de los cuidadores y padres de familia. El entorno comunitario, que brinda atención a niños y niñas de hogares comunitarios del ICBF. Y el entorno institucional, a través del cual se atiende a menores de 5 años de poblaciones vulnerables y que no acceden a ningún servicio de atención. A través de estas modalidades, a la fecha, 378.469 niños y niñas se han beneficiado y 60.192 agentes educativos han sido formados. Hace tiempo, digamos, no se pensaba sino en cuidar a los niños, pero ahora lo que se piensa es en dar una educación integral en la que los niños tengan, no solo aprendan, sino que además estén bien cuidados y ellos mismos reflexionen sobre sus procesos. El modelo implementado ha permitido atender el 62.5% de la población vulnerable menor de 5 años del país a través de la creación del Fondo de Fomento para la Atención Integral de la Primera Infancia en alianza con el ICETEX, fondo al que ya se han adherido 805 municipios y 3 gobernaciones. 4, 5... La atención integral también contempla la construcción de 61 infraestructuras educativas que benefician a 15.420 niños y niñas. El proceso lo adelanta el Ministerio en conjunto con el ICBF y los municipios, con una inversión total de 100.725 millones de pesos, de los cuales 40.790 millones son aportados por el Ministerio. Para asegurar la atención integral a los niños y niñas menores de 5 años y cumplir con los requerimientos de la política, se implementará el diseño y pilotaje de un sistema de aseguramiento de la calidad. Aprendí a jugar, a hacer dibujos, cartas. Junto a estos logros, surgen los retos de consolidar una oferta que proporcione servicios calificados en educación inicial, cuidado, nutrición y salud y que asegure recursos financieros para la ampliación y sostenibilidad de esta política. Comunicarse visualmente con el bebé durante la lactancia nutre su amor y sus emociones. Ahí empieza su educación para toda la vida. Ahora Colombia tiene una política educativa para la primera infancia de la que tú también haces parte. Estos son otros hechos que fueron noticia en el gobierno nacional. El presidente Álvaro Uribe se reunió en la Casa de Nariño con el director de la Central de Inteligencia Americana CIA, León Panetta, con quien tuvo como tema central la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos, a través de la CIA, reiteró su compromiso en el combate frontal contra este flagelo. En la reunión también participó Brian Nichols, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el ministro de Defensa Gabriel Silva, el comandante de las Fuerzas Militares General Freddy Padilla y el director de la Policía General Oscar Naranjo. El jefe de Estado sostuvo una audiencia con una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, representada por el jefe de la veeduría electoral de este organismo, Enrique Correa Ríos. A la reunión que se realizó en la Casa de Nariño asistieron el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cosio, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Pablo Gutiérrez, y el analista político de la misión, Rodrigo Zubieta. El mandatario sostuvo una reunión con académicos de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional para tratar el tema de los estudios de demanda del Metro de Bogotá. En el encuentro también participaron el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, el alto consejero presidencial para la política anticíclica Mateo Restrepo, el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes Miguel Urrutia y el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria. Vamos a un breve corte y ya regresamos con más noticias en la semana en la Casa de Nariño. ¿Sabía usted que si tiene una denuncia sobre delitos electorales, puede acudir a la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL, o llamar a la línea gratuita
018 91 2005 desde cualquier parte del país o al 336 4044 desde Bogotá. ¿En dónde está la memoria de nuestro país? En los cerca de 40 millones de folios que están conservados, organizados y custodiados por el Archivo General de la Nación y también en los archivos de carácter históricos de todo el país. La droga financia el terrorismo. El terrorismo acaba con los sueños de los niños. Por nuestros niños y niñas, no a la dosis personal. Uno ya no viene sino a recordar. Ah, viejos tiempos. No, si a mí ya se me olvidó hasta nadar. Claro, es que a ese río, ¿quién se mete? Actuemos ya si queremos recuperar el río Bogotá. Río Bogotá, sueño limpio. Contraloría de Bogotá, al rescate de la moral y la ética pública. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. El zoológico Matecaña de Pereira recibió la visita de un grupo de colombianos en proceso de reintegración a la vida civil, quienes realizaron actividades con el propósito de generar una cultura con el cuidado del medio ambiente. Con el propósito de generar una cultura de cuidado del medio ambiente y mejorar las relaciones familiares, la población desmovilizada que habita en el departamento del Quindío viajó a Pereira junto a sus familias para visitar el zoológico de Matecaña. Este es el único animal, los elefantes, que no pueden saltar. A esta actividad, que hace parte de la estrategia psicosocial de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, asistieron 350 personas, quienes aprendieron parámetros de respeto que hará posible una reconciliación con los demás, además de facilitar la adaptabilidad de los participantes a nuevos contextos. Mira cómo hace, mira. Esta actividad se hizo posible gracias al apoyo de la administración del zoológico de Matecaña, la labor del Centro de Servicios de Pereira de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y a la Policía Comunitaria, quien acompañó la visita. Con la coordinación del vicepresidente Francisco Santos, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y la Fundación Pantera firmaron un acuerdo que busca garantizar la conservación del jaguar. Es el tercer felino más grande del mundo. Habita desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Venerado por todas las culturas aborígenes americanas, el jaguar hace parte de nuestro patrimonio cultural y ambiental. Por eso su conservación es una obligación de todos. A los jaguares no les sirven las áreas protegidas solamente. Los jaguares necesitan corredores de comunicación entre las áreas protegidas, porque son especies que tienen territorios de vida muy amplios. Son especies que necesitan el intercambio genético entre poblaciones que viven en Centroamérica, con poblaciones que viven en Colombia, con poblaciones que viven en el resto de la Amazonía. Para garantizar que esos corredores sigan existiendo y permitir que los jaguares continúen migrando para sus intercambios genéticos, se firmó este acuerdo entre el Ministro de Ambiente y Parques Nacionales y la Fundación Pantera. Este acuerdo es importante para el jaguar por una razón. Colombia se sitúa en el corazón del corredor del jaguar. Es la esencia del corredor. Es el centro geográfico. Es el principal nexo entre lo que viene de Centroamérica y lo que va para Suramérica. En este mapa está trazado el corredor de los jaguares que entran a Colombia por el Darién y continúan su recorrido hacia el sur del continente. Parte de esta ruta se hace por parques nacionales, pero en muchos trayectos no.
En ellos se presentan los mayores peligros de interrupción del corredor. Esta es una de las zonas más críticas, inclusive ellos cruzan por el canal de Panamá, no pueden nadar, no tienen problema, pero la zona más crítica donde está centrada el trabajo del ministerio y queremos fortalecer y la Fundación Pantera es el tema de la Serranía San Lucas, que es muy importante y es un corredor crítico que tiene mucha presión agrícola, eso es gravísimo, y minera. El sur del departamento de Córdoba, por el lado bajo del nudo de Paramillo, que es otro tema, La Mojana, todos esos son sitios críticos de cruce y todo el tema del Catatumbo. No se sabe a ciencia cierta cuántos jaguares existen en América. Se sabe que aún quedan bastantes, pero también se sabe que están condenados a extinguirse si quedan presos del aislamiento genético. El navegante de la Amazonía del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones se convirtió en un aula flotante con equipos de cómputo e internet satelital. Durante 37 días el navegante recorrió los ríos Putumayo y Amazonas, capacitando digitalmente a más de 3.000 personas que habitan en zonas adyacentes a estas arterias fluviales. Un aula flotante con 20 computadores y conexión a internet satelital recorrió durante 37 días los ríos Putumayo y Amazonas. El gobierno tiene como prioridad llegar a los territorios más alejados de Colombia y en Amazonas especialmente ha sido un gran esfuerzo porque toda la conectividad se hace a través de satélite. Y este satélite es indispensable para que los colombianos de la otra Colombia, los colombianos de la zona rural, de las zonas alejadas, de las zonas donde a veces ni siquiera hay electricidad, pues puedan entrar a la sociedad de la información. Fueron alrededor de 2.300 kilómetros viajando por un territorio selvático, donde conviven indígenas de diversas etnias, con tradiciones que buscan preservar. Bien, mira, hoy día ese barco llegó de gobierno para nosotros, para que estemos bien con ellos, para aprendemos, pues también, de cualquier forma, pues nosotros también. La travesía, que empezó en Puerto Asís y terminó en Leticia, permitió que cerca de 3.000 personas, entre indígenas y colonos, aprendieran a usar el computador y a navegar por internet. Estuvimos dictando talleres en las poblaciones de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Puerto Alegría, después estuvimos en El Encanto, San Rafael, Marandúa, Puerto Alegría, Tarapacá y finalmente en Leticia. Es el caso de Gladys, una pequeña de 6 años que por primera vez en su vida tocó el ratón del computador y aprendió a escribir mamá. Me gustó mucho usar el computador porque tiene el ratón, las teclas y los abecedarios. Como ella, personas de todas las edades, entre colonos e indígenas, recibieron la capacitación gratuita que impartió el navegante de la Amazonía del Ministerio de TIC. Los felicito y además pues con el hecho de que nos van a donar los equipos acá para el Colegio INEN de la ciudad de Leticia es una doble felicitación, porque además de capacitar a nuestras comunidades indígenas, están dotando de tecnología a nuestros colegios, que es muy importante para el departamento del Amazonas. Es un regalo de Dios, pienso yo, que haya venido pues por aquí este navegante de la Amazonía. Con estos rostros de felicidad de una comunidad que hoy tiene acceso a las nuevas tecnologías de la información, terminó la travesía de alfabetización digital para que todos los colombianos estén conectados e informados. El presidente Álvaro Uribe arriba a esta hora a la ciudad de Montevideo, donde asistirá como invitado especial a la transmisión de Mando en Uruguay. Así llegamos al final de la semana en la Casa de Nariño. Los esperamos el próximo domingo con más noticias del Gobierno Nacional. No olviden consultar nuestro sitio web www.presidencia.gov.co. ¡Feliz noche!
El anterior programa fue financiado con los recursos para el desarrollo de la televisión de la Comisión Nacional de Televisión.